Dice usted que se dedicaron mucho tiempo al oficio del calado. Sí. ¿Cómo calaban? ¿Que cómo calábamos? Sí. ¿Cómo era eso? Pues eso era que se traían los calados, se traían las telas, en la casa, ahí en las ares las marcaban. Después teníamos nosotros que hacerle a mano la espiga, toda que había que hacerle, le decían espiga, ¿Qué hacían? ¿La dibujaban? cortar y deshilar todas esas cositas, y después ¿Pero cómo hacían? los poníamos ¿Marcaban la en espiga? telares. ¿Marcaban la espiga? ¿Cómo? Sacándole hebras a la tela, sacándole unas hebritas, y eso quedaba marcadito. Ajá. Entonces, después se cortaban los cuadritos aquellos ¿Con qué se cortaban? con la tijerita pegadito a la espiga que le hacíamos primero. Ajá. Eso se les quitaba las hebras, todas se sacaban y se quedaban los agujeritos, uno sí y otro no, uno sí y otro no. Se ponía después eso en un telar, que los telares eran de madera, se ponía en un telar y uno se sentaba y iba por esos agujeritos. Eso todo teníamos que cubrirlo después con hilo y los puntos que llevaba. ¿Y eso ya... ¿Eso lo hacían en un día? ¿En un día? No, que va. Eso depende del tamaño que fueran los manteles. Y tardábamos hasta 15 y 20 días para echar un calado de eso. Si calamos, pues si no, más. ¿Les pagaban bien? Cuando eso, bien no los pagaba, pero remediaban mucho. Sobre todo, pues para esto yo no te he dicho que yo lo que fui al colegio iba con los 5 dedos en el suelo. Yo no tuve zapatos que ponerme. ¿No? No. Porque mi madre siempre me tenía unos zapatitos, pero esos eran guardados para si había que salir a algún sitio, a un médico, o algo. Que cuando me lo venía a poner alguna vez tenía los dedos de los pies así, porque ya no me servía. Ahí yo pasé mucho trabajo. Pasé hambre, pasé trabajo para todo. Encima de eso, me vistió mi madre. Es que no venían ni telas que comprar, no había ni telas, había que comprar en el puerto. Cuando yo era pequeña, hasta con unas cartillas que les decían, que les quitaban unos cupones, y hasta eso era racionado. Hasta las telas eran racionadas. ¿Con una cartilla? Con la cartilla, esa cartilla traía como unos cupones. ¿Y quién se las daba la cartilla? Yo no me acuerdo quién les daban esas cartillas. Me da a mí que había un señor ahí que pagaba también a los padres que tuvieran muchos hijos, les pagaban un poco. Que mi padre estuvo una vez, fue para La Palma, pensando de irse para Venezuela, que era como ahora las pateras, se metían a las escondidas. ¿Sí? Y tardaban a veces para llegar allá, hasta 3 meses, algunos de los que se fueron cuando eso. ¿A La Palma? No. Y los cogía en La Palma. Y a mi padre se quedó, ellos por lo visto era como un risco, allí se juntaban. Y entonces del barco venían las lanchitas allí, los llevaban al barco. ¿Ilegal? La lancha vino, se llevó un viaje, que de aquí de Villaverde se fue un señor que le decían,
Roque, no sé qué. Y cuando él lo que fue a llevar a eso, cuando trató de venir por los otros, ya llegó la Guardia Civil y entonces el barco arrancó y los dejó, Y los dejó. y los dejó, y los dejó allí. Porque, claro, y tuvo que venirse. Intentó emigrar ilegalmente, a escondidas. Ilegalmente, claro. Y cuando me acordé porque este señor les pagaba una porquería, pero poco, pero a los que tuvieran muchos hijos así, les pagaban no sé cuánto era. Pero como mi padre tardó para allá, para La Palma, un tiempo, y se dijo que se había ido para Venezuela, pero no se fue cuando eso. Fue después cuando ya yo estaba allá, Ajá. que lo reclamé. Entonces ya se fue legalmente. Pero cuando eso no se pudo ir, y mi madre fue a cobrar lo poco que le pagaban por nosotros, y le dijo que no se los podía pagar porque no se sabía dónde estaba Fulgencio. Y como no sabían dónde estaba Fulgencio, No por se lo le visto pagó. los hijos no tenían derecho a comer. Mira tú. Sí, señor. Y yo me parece que era ese mismo Sí. hombre el que vendría del puerto, yo no sé cómo es. Lo que sé es que yo creo que era ese mismo el que les daba las cartillas esas para ir después comprando, ¿Y pero si, que venía todo todo racionado, y si no les daban cartillas, con qué escapaban? con que escapaban, pues yo no sé con qué escapaban, pues yo siempre le conocía a mi madre las cuartillitas esas de chica. Pero Después eso ya después lo fueron quitando. eso fue durante la guerra. Eso fue pues después de la guerra, porque mi padre vino de la guerra, tenía yo 2 años, 3 años, 2 años y medio más o menos, cuando mi padre vino, porque él se fue tenía yo 6 meses y después estuvo 2 años allá. Claro. Pero fue ahí cuando terminó la guerra, cuando todo terminó eso. entonces que fue no la había- posguerra. No, la posguerra, que no había sino hambre y... ¿Notó usted la diferencia? Claro, usted era pequeña. Pero ¿cree usted que hubo diferencia de la ida en Fuerteventura antes y después de la guerra? Yo es que antes no la conocí. Sé que mi madre siempre me dice, ay, mis hijos, no se quejen, que ustedes no pasaron lo que he pasado yo. Ustedes no han pasado de hambre ni han pasado de nada, de faltas de nada, como las que pasé yo. Se comprende que antes había sido peor. ¿Cree usted que esa guerra sirvió para algo, para Yo España, para Fuerteventura? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que para algo sirvió. Porque después ya empezó a cambiar la cosa, todo. Empezó a cambiar. Pero todavía sí. Franco murió en el 75, me parece. 74, 75. Y ya cuando eso ya se vivía aquí más o menos bien. Cuando... Va. Claro, porque antes no habían médicos, ni médicos ni medicina. ni medicina. ¿Y conoces remedios caseros de...? Remedios caseros sí conozco, porque aguas de todas clases. Si te salía unos diviesos que le salían a uno, ¿cómo le dicen? Forúnculo. Forúnculo. ¿Antes cómo se llamaban? Divieso. El divieso se le ponía para que se reventara, se le ponía un parche de unas hierbitas que habían, que unas les decían
morralillo, Moralillo. se escachaba bien cachadito y se les ponía ahí para que eso se reventara más luego. ¿Se curó alguno? Esta cosa de... Sí, si no se curaba. Y si no se curaba, por lo menos... No digo, si usted se curó alguna vez con algún si remedio. yo me curé yo alguna vez. Sí, alguna... Pues me da que una vez que me salió uno aquí por ensayo en la cintura, por aquí detrás, me puso mi madre un remedio de eso. También el aloe de vera, que hoy le dicen aloe de vera, cuando eso era una pitera. Una pitera había por aquí debajo de casa de mi madre un remolino de piteras. Y eso se le ponía a las gallinas, que salía una cosa en la boca, por dentro del pico, que le decían gogo. Gogo. El gogo, y le ponían de eso, lo estregaban con eso, y eso se les quitaba. Y cosas de esas, remedios de esos, sí. Para enfermedades. Estaba la madre de Maruca Viera, Uh-huh. Lola Fajardo, como le decía. Esa era la curandera que había por aquí. Esa ¿Sí? era la que reventaba a los bichos esos todos. Antes salía mucho de eso, infecciones, porque eso eran infecciones que se cogían. Porque mira como ya no sabe. Claro. Y ella se dedicaba mucho a eso. Y lo mismo que también era partera, que a Coqui la tuve yo con ella. Bueno, eso era más hecha para adelante, le daba lo mismo meterle la mano a uno. Yo misma no tuve la chica y después no me salía la placenta. Metió la mano y no sé hasta dónde y la sacó. Y así. Eso sí. ella era la que tenía... Y una vez aquí, ahí mismo, bajo las gavillas de San Miguel, esta Mercedes, la de Miguel Pérez, casi se muere cuando tuvo una, pero no el primero, sino uno de los otros, sí. Casi se muere, porque le venía de nalgas, no sé cómo. El fin y caso es que ella le metió la mano y revolvió el chico hasta que lo sacó. Y después tuvo que venir Don Aristides, porque estuvo muy mal. Pues de eso, de infecciones. Yo también cogí unas infecciones, ¿sabes? Que casi, de acuerdo, que cogí, ella decía que, me decían que era inflamación no, una infección que cogí, que tuve que traer un médico del puerto aquí, porque aquí no había ni médico. Y tuvo que venir don Gerardo, que era el único médico que había, cuando eso, venir aquí a... Pero que esta muchacha, después don Aristides, fue el que vino a ella y le dijo a Lola Fajardo, le tengo dicho, Lola, que no se le ocurra de volver a hacer esto. Y se lo digo, se lo ha dicho y se lo digo, no vuelva usted. Y entonces ella fue dejando ese oficio, pero eso era tremendo. Y todo eso, bicharracos, todo lo reventaba ella. Y tenía remedios para... Sí, tenía remedios. Esas cosas de que si machacaba las hojas de mimo, que si yo no sé qué. ¿De mimo para qué? Para eso también, para hacer las plastas esas, para ponérselas ahí. Pero de todas maneras, antes la gente también se tomaba remedios caseros para enfermedades, para la gripe, para dolores de barriga. Pero agua. Pero y se pone bueno. Agua de... Hoy en día ya se toma un montón de medicina. ¿Se acuerda usted de remedios para, por ejemplo, curar la gripe? Pues bueno, curar la gripe... Esa cosa... lo que sí se usaba cuando tenías tos, que no se te quitaba la tos, untarte el pecho con un poquito de petróleo. Del petróleo que venía para los faroles y para eso.
Untaba el pecho con un poquito de petróleo. Y con eso, y con eso se te quitaba un poco la tos. Y cosas así. Pero bueno, ahora ya no hay. ¿Se acuerda algún remedio de antes que ahora ya la gente no usa, ni se sabe, ni... Pues todo eso ya. Por ejemplo, ¿para qué se usaba? ¿Qué remedio había para cuando había dolores de barriga o diarrea o cosas de esas? Me acuerdo cuando me daban los cólicos, cuando me venía la regla que me daban los cólicos. ¿Tú sabes lo que me llevó mi madre a hacer? Agua de mierda gallina. Guisaba el agua y los taruguitos de las gallinas se los echaba. Después yo me bebía la agüita esa. ¿Y se curó? A mí se me aliviaba. Se me aliviaba ese día, por lo menos se me aliviaba. Me daba ese... Más de una vez me lo hizo. Y si no, un pisquito de coñac, si había un pisco de licor, se lo bebía uno y con aquello se aliviaba la barriga. Para el mal de estómago, de cosas de comida, el agua de pajito. De pajito. De pajito. Los pajitos eran las margaritas que le dicen hoy margaritas, eso que, flores Sí, esas sí. las flores esas que salían en el medio del trigo y de la cementera, con agüitas de esas, agua de conservilla. Agua de Sí, había. conservilla, ¿para qué se hacía el agua de conservilla? Pues para también, sobre todo, agua de hierba clean, para la fiebre, Hierba clean. la hierba clean, que es amarga, amarga. Y esa, si te la tomabas y la encontrabas buena, es que tenías neumonía. Y si la encontrabas amarga, amarga, es que no tenías neumonía, entonces no era sino catarro lo que tenías. Mira tú. ¿Tú crees? Sí, sí. Es que... ¿Eso es así? Es que... Y la conservilla era pues más o menos igual, pero no era como caliente, una agüita buena para el cuerpo, pero la otra, la hierba clean, sí dice que se sabía. Estoy lloviendo. Sí, está lloviendo. Sí, dice que se sabía si tenía neumonía o no, si te bebías la taza de agua esa. Y que además, aunque no la tuvieras, era bueno también para cosas del pecho. Hay un montón de remedios. Un montón de remedios. Eso sí. Ahora, El primer médico que conocí era el médico de los corderos. ¿ah, sí? El médico de los corderos que vivía, que todavía está la casa allí, que no hace mucho que fui yo a Juve, y está todavía la casa, el barranco aquel que va para Juve, Sí. a mano derecha, va una casa media vieja que hay allí, con unas puertas. Media no, vieja ya. Vieja. Pero que todavía tiene las puertas y todo, sí. ¿Y quién era el médico de los El corderos? médico de los corderos es un médico que vino de Tenerife, dicen que era de Tenerife, y que vino y cuando venía al pueblo, el pobre tenía que venir caminando o en burro. Si encontraba, si alguien le prestaba un burro, venía en burro. Y cuando venía a un pueblo, si tenía que estar 3 días o 4 estaba, pero recetaba ya el día que venía el médico cordero a casa de fulano, pues ya lo avisaba a los otros. Total que se casaba. Que vino a mi hermano, a Vicente, que se murió de 5 años, casi 5 años, de bronquitis. Murió de bronquitis. Y vino el médico y estuvo ahí y le dijo
que le dieran agüitas, agua, porque él no mandaba otra cosa, agua, o esas unturas, eso mismo de petróleo y cosas de esas. Y cuando salió de ahí de casa de mi padre, dice que fue a casa de Pedro Suárez o Pará, y que le dijo, dice, me voy con la pena de que el hijo de Fulgencio no le va a llegar a mañana. No va a escapar. Y no escapó, porque sí que se murió, al siguiente día más o menos se murió. ¿Y le pagaban al médico? Que le pagaban, el que tenía dinero le pagaba lo que le pagaban. Pero le daban grano o le daban lo que tuviera. Lo que tuviera. Lo que tuviera, con lo que la gente tuviera, a lo mejor hasta con un gallo, una gallina, cualquier cosa. Claro. Con esa cosa le pagaban. Con huevos, me acuerdo de ir a esperar a ver si la gallina ponía para coger el huevo para ir a la tienda, a emplearlo de azúcar, en azúcar o lo que fuera. ¿Cambiaba? Cambiaba, claro. He vuelto para allá. ¿Usted se acuerda de la vida allí en Caracas? Sí, me acuerdo de la vida en Caracas. Que cuando eso aquí, pues vivía uno tan tranquilo y tal, pero allí ya, cuando eso habían pues ladrones a punta pala y estaba uno, pues como estamos aquí ahora, y uno no estaba acostumbrado a eso, y yo no estaba acostumbrada a esa vida, estaba acostumbrada a vivir aquí, a no tener, pues, a estar durmiendo con la llave en la puerta a la mitad del tiempo, porque uno no tenía miedo a nada, porque aquí existía el respeto. Pues, ¿Allá habían en Caracas más moreros de aquí de la isla? sí. Habían de la isla, había un matrimonio. De la isla había unos cuantos matrimonios, pero después, incluso esa mujer donde fuimos a nosotros a estar unos días en la playa, en esa playa donde ellos estaban cuidando un chalet que tenían, que había alguien de otra familia allí, y lo cuidaban ellos, y fuimos a nosotros a estar allí hasta que ya pudimos ir. Entonces, Y incluso ese matrimonio era de allí, de Guijay. entonces todos los majoreros, la gente de aquí de la isla emigraba toda a Venezuela. Pues sí. Habían bastantes allá, ya. Y había otra familia que también eran de Guijay, que es casi donde iban todos a parar, estos conocidos así, de esa gente, iban a parar allí hasta que ellos buscaban trabajo y encontraban trabajo y se las iban apañando después. Ajá. Pero casi todos iban a parar a casa de esa familia. A Venezuela. Y después cuando volvían, esa gente, la mayoría emigró y después volvió, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué traía esa gente de allá? O sea, ¿qué iban buscando? Pues lo mismo. Ganar algún dinero y mantener a los que dejaban aquí, a las familias que quedaban aquí. Como hacen hoy estos pobres que vienen de Colombia, de acá, de para allá, que les mandan dinero para poder vivir la familia que dejan allí y así. ¿Y Igual. aquí a Fuerteventura venía gente de fuera a trabajar? A Fuerteventura, ¿cuándo eso? Si aquí no había trabajo para los de aquí. No había. Que se iba, los de aquí se iban porque aquí no había trabajo ninguno, sino en el campo. Y mira cómo es el campo, que aquí si llovía un año y a lo mejor estaba después 2 o 3 sin llover. ¿Y entonces qué? Mientras tanto, yo me acuerdo de estar casa de mi madre, de estar, porque claro, casa de mi madre, ¿dónde iba a estar? Y estar mirando hacia allá, mirando para allá, para la carretera esa de Tindaya para acá, a ver cuándo asomaba el camión de Ramón González, que es el único vehículo que había por todo.
a ver si traía, para desde que lo viéramos o más, que venía del puerto, ir a ver si traía millo o algo que dejarle a uno para comer. Se lo compraban. Él tenía tienda, tenía una tiendita y él traía millo o trigo o lo que podía traer en el camión para venderlo. Y cuántas veces el pobre no traía ni para despacharle a cada vecino 2 kilos. La verdad. Ni para despachar 2 kilos. Pues ese 2 kilos de millo a lo mejor lo traía mi madre, muchas veces lo hizo, lo tostaba y nos lo ponía encima de la mesa y nos decía, mis hijos, chásquense esas floritas, como decía ella, y bébanse un vasito de agua a ver si aquí a la noche aparece algo más para comer. Es lo que había. Y cuando no, mi tío Simón iba a Corralejo a traer, a ver si encontraba pescado o algo que traer, y venían de Lanzarote los barquillos y traían algún saco de porreta, de porreta, y mi tío Simón los vendía. Un día traía el pescado, pasarnos hasta las 12 de la noche esperando a ver cuándo llegaba él, a ver si traía algo y repartía, se oían los vecinos que hubieran allí esperando, lo que traía, a cada uno le vendía lo que podía y nada más. Y traía las porretas, que me acuerdo que hacíamos así, nos reíamos, como éramos chicos. Nos reíamos porque hacíamos así con las porretas y sentían las granillas. Y después mi madre nos las contaba y nos decía, para cada uno tanto y tanto, y así se repartía. Mira. Antes se pasaban muchas penurias. Es que se pasaban muchas miserias. Después ya empezaron a traer manteles que calar las mujeres. El oficio nuestro después era calar, hacer los calados estos, manteles calados y todo eso. ¿Pero y quién los traía? Los traía, teníamos que ir a buscarlos a las Ares, caminando, y traerlos, y cuando los terminábamos de calar y tal, llevarlos a las Ares otra vez para poderlos cobrar. Pero, ¿y de quién eran esos? Eso venía de Las Palmas, les mandaban de Las Palmas. Una señora le mandaba aquí a esta gente de Luciano Rodríguez. ¿Cómo? Luciano se llamaba y la mujer se llamaba Natividad, la que traía los calados. Y íbamos a buscarlos allí, calarlos y llevarlos y tal, y entonces ya empezamos, ya nos ayudábamos más porque claro, yo hasta la 1 y las 2 de la noche calando. Uh-huh. Yo fui a lo poco que fui al colegio, porque yo lo único que sé, poco que sé escribir, lo aprendí sola en mi casa. Y a escondidas de mi madre, porque Dios nos libre que él llegara, que ella saliera a arrancar o a coger hierba, y cuando llegara no encontrara hecho lo que ella me dejó, la tarea que ella me dejó preparar. Y yo en ese ratito, cuando ella salía, tenía mi libreta y mi lápiz escondido y allí aprendía yo lo poco que aprendí. Entonces no fue usted a la escuela. Yo fui, pero muy poco. Ni sus hermanos, muy poco porque cuando hermanos. eso no obligaba. Por un momento que sonar. Por un momento que sonar. Ah, vale. No pasa nada, esto lo graba, que esto no es Eso después va profesional. cortando y... Entonces después ya ellos cortan y... No, voy un momento ahí. ¿El potaje te lo enciendo o no? Son las 12 y... Sí, enciendo lo que mientras tanto se avisa. Así que... Hábleme... Yo fui muy poco a la escuela. No iban antes a la escuela. No había
ni escuela. Aquí en el Porque norte no aquí, había. ¿tú sabes dónde, lo poco que yo fui a la escuela, dónde fui? Aquí delante de casa de mi hermana Inés, a la casita esa de los Padillas, ahí era la escuela. ¿Y por qué estaba la escuela ahí? ¿Quién daba clases? Daba clase unas canarias, unas monzones que vinieron de Las Palmas, y vivían en La Oliva y venían caminando todos los días a dar clases aquí a casa de Inés. ¿Y cómo era esas clases? Pues como eran esas clases, solamente había un libro, que por cierto que era más bonito, ¿Sí? que traía de cosas escritas bonitas, que yo me acuerdo de leer, ¿cómo le dicen eso? Fábulas, Fábula. fábulas. Traía bonitas, bonitas. ¿Y iban todos los niños ahí o Iban, separaban? iban todos los niños y niñas. Había muchos, Había, pocos. había pocos porque los pueblos cuando eso eran muy pequeños y había muy poca gente. La gente estaba casi toda en la parte de la costa, como le decía, porque ahí habían cortijos y les daban casa para vivir y atendiendo a los... Y entonces esos los pobres no venían nunca. Podían porque era muy lejos. Y no había muchos niños, pero no sé si 15 o lo más. Ujú. Pues allí había trabajo, en la zafra del tomate o en el almacén de tabaco. Ella y sus hijas salieron, estamos probando. ella y sus hijas salieron un buen día de su casa. Aquí quedó su marido cuidando lo que quedaba. Era tanta la pobreza que solo tenía una cabra, tenía un camello tuerto y una burra mutilada. Cuentos de... Mis hijas a esto no le dan importancia. ¿No? Pero si eso pasó de verdad. A ver. Pero escucha, la burra estuvo a la muerte, desnutrida y desmayada. Los cuervos aprovecharon para darle una pasada. Le picotearon el culo, casi se lo destrozaron. La burra se mejoró y por fin la rebasaron. Por eso No, ahora estoy mirando a ver que se vea bien nada más. No, ahora empezamos. Pero el esposo pensó, y con muchísimo trabajo, de hacerle un buen alpendre para poder amarrarlo. Los materiales eran pocos y de mala calidad, viendo cuando se caía y sin poder hacer nada. Y tenía un vecino Diego, y cojo de nacimiento, pero a pesar de todo siempre vivía contento, siempre vivía contento. La mujer era muy buena, bastante favor le hizo, le lavaba los trapitos y le hacía el caldito. Pero el esposo de Rosa siempre pensaba en lo mismo, y si se me cae la choza, ¿qué le digo yo a mis hijos? Todos los días temprano el alpendre se asomaba, y con muchísima pena lo miraba y lo admiraba. Él le dijo a la vecina, solo pienso en una cosa, que se me caiga el alpendre y que no lo vea Rosa. Le contestó la vecina, por eso no te amargues, que si se cae el alpendre volvemos a levantarle. No le digas nada a Diego, porque es demasiado flojo. Ese no te echa una mano, aunque lo que sea es cojo. A Diego, como no puede, con el zapato a torumba, le echamos de penitencia a besarle el culo a la burra. Vinieron tiempos mejores y ya Rosa regresó y alcanzó a ver el alpendre que por fin no se cayó. Aquí termina la historia de este vecino del pueblo que pasaron mucho trabajo, pero de esa no se murieron. Maneras de contar los cuentos. ¿Qué cuentos o leyendas conoces sobre de aquí de Fuerteventura o de aquí de La Oliva? ¿Una leyenda, algo, un cuento? Pues yo qué sé.
alguna leyenda que se contara en aquella época, algo de, no sé si de espíritus o de cosas. De eso sí, tenían a uno asombrado siempre, Sí, porque todo era un miedo. Si se moría una persona decían que si venía, que si venían a hablar con los muchachos. Cuando eso tenían a uno siempre asombrado, sí, porque claro, pero les contaban leyendas, porque nos cuentos de que. contaban cuentos de que pasaba. No, sí, sabes que a fulana dice a los vecinos, sabes que se le apareció anoche fulano, que se había muerto no Sí. sé cuándo. Mentira, porque todo eso era mentira. Lo que pasa es que uno cuando eso, todo se lo creía. Claro, Pues mi madre y en las promesas, porque era una cosa imposible. Tú sabes que mi madre me tuvo a mí vestida de canelo, me vistió de edad de 8 años hasta los 18. 10 años vestida de canelo. ¿por qué? Porque si mi padre venía bien de la guerra, me vestía de canelo todo ese tiempo. Eso eran promesas. Eso era una promesa. Y eso lo hacía la gente, las promesas. Claro, claro, la gente ofrecía al tal santo tal cosa, vestirlo de hábito, eso se llamaba hábito, vestirlo de hábito tanto tiempo, si le concedía lo que él pedía. ¿Sí? Primero me tuvo un año de vestida de azul celeste, la Purísima. Por la Purísima. De la Purísima, la Virgen de la Purísima vestida de azul celeste, y entonces la persona que creía en eso, como mi madre tan creía era, pues le ofrecía a la Purísima, si tú estabas malo o algo, que si te ponía bien, te vestía de ese color. Primero me tuvo vestida de azul celeste un año, después me quitó el azul celeste para vestirme de canelo, 10 años. De canelo Por eso, porque ofreció que si mi padre venía bien de la guerra, me vestía de la Virgen del Carmen, del color que vestía la Virgen del Carmen. Me tuvo vestida 10 años. Que no me casé, que casi me caso vestida de canelo. Porque me lo quitó de 18 años y yo me casé de 18 y medio. Así que mira que me faltó. Eso lo hacía la gente antes, aquí en en las promesas. Las promesas. Y cuando eso ofreció mi madre, de ir a la Virgen de la Peña, a ver a la Virgen de la Peña, y desde donde avistara la iglesia, ir de rodillas hasta donde estaba la Virgen, hasta adentro. Donde Con estaba una la promesa. Virgen. Y lo hizo. Y lo hizo. Que dice que las llagas en las rodillas eran así. Desde que se avistase. Desde que avistara, desde que cogiese el barro. según pasaba de Betancuria para abajo, desde que avistara la iglesia, que empezara a ver la iglesia, hasta la vida. hasta adentro. De rodillas. Un día yo diciéndoselo al cura, a Gemma, porque dice, pero esa mujer, ella cree que Dios, es que si Dios la ve, le dice, levántate ya y pedazo boba. Pero claro, antes era normal hacer esas promesas. La gente también hacía, aparte de promesas, tenían supersticiones o algunos rezados o algunas cosas para evitar males de ojo, males y cosas de esas. Eso no, aquí, eso se decía ¿por qué se le hicieron mal de ojo? ¿Por qué se le hicieron mal de tal? Pero yo, así, cerca, yo no me acuerdo de ver eso. De oír de otra gente por ahí y eso. Se contaban leyendas y cosas de esas. Leyendas de esas y eso sí se oía.
Pero que si... lo más cerca que oí, eso sí, de dos gemelas que habían en Tindaya, no en Tindaya, sino acá ya cerca de en el llano, aquel que le dicen la casa del llano, le decían, donde ellas vivían. Dos chicas más lindas que nosotras, ya yo, pero eso ya, pues yo una mujer, porque yo llegué a hacerle ropa, casa de mi tía Maruca, vinieron ellas a traer ropa para que mi tía Maruca, que era costurera, se la hiciera, y yo le ayudaba a mi tía. Unas chicas pues, que quedaba a gusto de verlas. Y ahí a los 14 años, cuando ellas tenían 14 años más o menos, dicen que les hicieron cosas malas de esas, que murieron las dos peludas como animales. ¿Sí? Y que le dijo, ¿cómo le decían eso? Santurrones, no. Santurrones eran Santiguadores o los santeros. sí, como adivinos, de esas gente que había sido que le hicieron mal, que le hicieron. ¿Habían adivinos o gente que se dedicaba a eso? Sí, había. ¿Sí? Si aquí no, en Las Palmas y Tenerife sí, y entonces de allá se supone que alguien se enteraba y que lo hacía, que iban allá y que traían esos hechos para fulano. Y que dice que cuando las chicas esas murieron y tal, algún de estos les dijo que el mal lo tenían en la puerta, que se lo hicieron escondido En la puerta. al lado en un murito que tenían cerca de la puerta. Y que lo desbarataron en que el muro y que encontraron allí unos borujos de yo no sé qué. Yo no sé si es verdad. Eso es lo más cerca, lo más que he oído es eso. ¿Y has escuchado alguna leyenda? Y que salía, que si habían fantasmas, que si salía un fantasma por aquí, que si salía por allí, resulta que la mitad de las veces, se dijo. Después estuvo mi padre de panadero, Sí. Y venía el cura de noche, como también el pan lo tenían que dar pues casi por raciones, porque poco, y el cura venía de noche a casa de mi padre para ver si le alcanzaba a que le diera algún pañito más. Y traía una linternita. Y claro, la talega blanca al cogote, porque todos se cargaban talega. La talega blanca al cogote, y él con aquella sotana negra hasta los pies, decían que había un fantasma que andaba por ahí. Y total que era el cura. Era el cura. Y así, esas cosas así, eso siempre se oyó aquí. También soy yo, también mucho de la luz de la Fasca. Esa, si no me engaño, sí la vi. ¿Sí? Sí. Una vez salimos Antonio y yo en el coche de aquí de Villaverde al puerto a las 11 de la noche, casi a las 12. Y cuando iba por aquí, por Tindaya, en la montaña quemada, ahí donde está la estatua de Unamuno, una luz saltando, pero muchacho, que yo miraba para un sitio, la veía la lucita, y al ratito, que no podía ser ni persona con farol, ni una moto, ni nada, porque en la montaña, a esa hora, y después que saltaba de lejos, tú la veías aquí y al momento estaba en otro sitio. Y me quedé, y yo mirando, Antonio conduciendo, dice, ¿qué estás mirando? Digo, muchacho, mira la luz esa, que está saltando en esa montaña. Y
Y mira dónde está ya. Ya estaba de Unamuno para abajo. Ujú. Todavía cuando eso no estaba la estatua de Unamuno ahí, me parece. Y dice, esa es la luz de Mafasca. Digo, ay, pues yo me asombré. Digo, Pero dice, y seguimos y yo no supe más. Pero a las 2 noches o 3 venía mi cuñada Carmenza del puerto para arriba también de noche y las chicas de Justo y vieron otra vez la dichosa luz saltando ahí. pero y podía haber sido... Era como un intermitente de un coche, como si fuera el intermitente de un coche que se enciende así. Pero saltaba de lejos, de un sitio para lejos, de un sitio para otro, que no podía ser de ninguna forma, ni persona, ni... Pero ¿y de dónde viene esa luz? Esa leyenda de la luz. Esa leyenda de la luz dice que viene antes cuando traían la gente a enterrar aquí al cementerio de todos estos pueblos, los traían pues al cogote, porque había una caja en todo el pueblo. Y aquí en Villaverde estaba por detrás de donde está la casa de Severo Calero, un poquito más, pero ahí, en ese cerquito, estaba la caja pegada detrás de la pared. De la iglesia. De la iglesia. Pegada detrás de la pared, no de la iglesia, sino de la paredita que divide la casa de Severo y la iglesia, así por dentro del cerquito aquel. Estaba la única caja que había en el pueblo para enterrar a todo lo que se moría. Y allí la ponía. Mi madre me mandaba a la tienda algunas veces por la tardecita ya, y qué va, yo no era capaz de pasar del miedo que me daba de ver la caja allí. Pues por lo visto, de Tindaya, aquí a la Oliva había, que eso sí me acuerdo de ver, unas crucitas de vez en cuando, por fuera de la carretera, que la carretera antes era una vereda. Sí. Por fuera de la carretera, unas crucitas. Y esas crucitas era para ellos descansar, los que traían el muerto al hombro, pues no habían coches ni había nada, todo tenía que ser así. Descansaban en esas crucitas. Y dice que si esa crucita, no sé quién, le pegó fuego a una de ellas una vez. Y tal crucita, eso dice que es la luz de Mafasca, es eso. Esa cruz que se quemó. Esa cruz que quemaron, que era... Sí. Yo no lo he creído nunca. Pero cuando vi la luz que Antonio me dijo, dice, esa es la luz de Mafasca. Chacho. Porque mío me dijo. Bueno, y también se ha escuchado leyendas de brujas. También de brujas que el pueblo de Tindaya le decían el pueblo de las brujas. ¿Y por qué? Por eso, porque dice que habían viejas que hacían esas cosas para Brujería. el pueblo de las brujas. Siempre ha sido el pueblo de Tindaya el pueblo de las brujas. ¿Y escuchaba leyendas o algo de...? Que escuchaban leyendas, que si no sé qué, que si salía por no sé qué sitio, pero yo no sé. Yo sí te digo que yo... Cambiaba huevos por azúcar. Los llevaban y los compraban en la tienda, o sea, tú llevabas los huevos, se los vendías a Marcial Martín, allí en la tienda, y lo que te dieran por ellos los podías emplear en lo que quisieras allí en la tienda también. ¿Y eso lo hacía mucha gente? ¿O solo lo hacía Pues Marcial sí, Martín? No, tienda no había sino la de Marcial Martín cuando eso, aquí en Villaverde. Pero la gente, todo el mundo hacía igual. Sí, igual porque no había otra cosa. ¿De trueque? Retrueque. ¿Y qué cambiaba? Y traía azúcar, traía petróleo, traía aceite. El aceite se vendía hasta por un octavo. Un octavillo. Un octavo de un litro, la octava parte de un litro sería.
un pisquito, para lo que tuviera. ¿Y qué cambiaba la gente? O el que tenía pescado, alguno se iba a pescar y tenía pescado, pues las pardelas, me acuerdo de traer, traían pardelas de Isla del Lobo, de para allá, las traían, había ya desplumadas y saladas como pescado salado, y las llevaban a la tienda y las vendían allí. Después, claro, yo sí tenía ganas de perderla, pues y tenía con qué la compraba. Unos llevaban y otros traían. Y así. Y ellos no las dejan ni coger. Pues no las dejan ni coger. Entonces cambiaban pardelas por... Señor. Y el que cogía alguna vieja, tenía alguna vieja seca, pues lo mismo. Yo me acuerdo una vez que me mandó mi madre a casa de Marcial Martín por 1 kilo de vieja seca. Y el gusto mío era sacarles los ojitos y irme comiendo los ojos de la vieja. Cuando llegué a mi casa, a casa de mi madre, dice, y estas viejas sin ojos, ella sabía que había sido yo, pero estas viejas sin ojos, ¿qué? Yo me quedé así, no le dije ni que dice, coja usted estas viejas, va a casa de Marcial Martín y le dice que yo viejas sin ojos no quiero. Mira tú, cuando yo iba por ahí a casa Padilla, me llamó, y dice, ven acá y que sea la última vez. ¿Que usted se come? No, pero me dice, otra vez mi padre, otra vez me metí en una higuera ajena. Que estaba, ¿sabes dónde estaba la higuera? Pasándola la sociedad allí. Es delante de la casa vieja aquella que está allí, que era de una tía, y vivía allí mi tío Siriaco. Y yo me metí, cogí, pero la higuera, mi tío Siriaco vivía en esas casas, pero la higuera estaba en un cerco del padre de Atanasio y de esa gente. Sí. Pues me metí, cogí una breva, mi tía salió de allí, yo seguí para la tienda, que iba para la tienda, pero entré por casa de mi tío Siriaco y me dio por coger una breva que estaban más bonitas. Seguí para la tienda. Y cuando llegué a mi casa ya mi madre lo sabía. ¿Yo? Que yo había cogido una breva en la higuera ajena. Mi madre me dio unos bofetones. Pero mi padre me puso 5 pesetas en la mano y me dijo, y si usted va a casa de Juan Guerra y le paga la breva. Y le dice que cogió una breva en la higuera de él y que se la va a pagar. Y me hizo ir, y mi tía le dijo que Pepe había cogido otro día. Entonces hizo ir a Pepe conmigo y Pepe y yo fuimos a casa de Juan Guerra a pagarle la breva. Con tan buena suerte que ellos no estaban allí. Y Juana, la que estaba en la hija, y ella empezó a reírse cuando le dijimos a lo que iban. Empezó a reírse y se llévate las perras y dáselas a tu padre. Que yo cuando venga mi madre se lo digo, y otro día ellas arreglan otro día. Pero ante esas cosas... Yo mayor vergüenza, mi padre me da una paliza a mí ese día y lo hubiera agradecido más que hacerme ir a pasar la vergüenza allí. Claro, esa era la vida en el pueblo, se conocía a todo el mundo y... Bueno. Había mucho respeto entre los vecinos. Hombre, por Dios, había un respeto que nadie sabe entre los vecinos y todo el mundo respetaba. Tú ibas a un... Yo me acuerdo de llegar una persona, una vez o dos que me pasó eso, a los pocos días que fui al colegio, a la escuela ahí, llegar una persona a hablar con la maestra, y ponernos todos de pie, titos allí, hasta que nos dijera que nos sentáramos. Cuando nos decía que nos sentábamos todos quietitos otra vez. Fui hace unos años ya también, pero poco,
a Vallebrón a darle un recado al maestro, cuando eso había todavía escuela en Vallebrón. Y nada más yo llegar a la puerta, se levantaron todos los chicos así, vinieron, yo hablando con el maestro, y ellos todos así, a ver a qué había ido yo. Yo que había pasado por tanto respeto y tanta cosa. Y que ya hoy Claro. no respeto, ni se respeta en ningún sitio ya. La gente, Pero bueno, antes la gente entre vecinos se respetaba mucho porque también eran unidos. Claro. Ahora había más unión que ahora. había más unión, se respetaban vecinos, se respetaban parientes, o sea, parece que había más unión, más amor, más, ¿Sí? ¿Por qué? Antes había más... así, antes había más respeto, y había como Jesús, está fulano malo y no ha ido a verlo, allá iba uno a ver al fulano. Sí. Allá, ¿Se ayudaban? entonces, ya hoy no, ya no, y se ayudaban unos a otros, si iban a hacer, a lo mejor para trillar o para... se juntaban unos cuantos vecinos a ayudarse unos a otros. Sí. Y después cuando tú lo necesitabas, pues, si viniste a ayudarle a este, pues este iba también a ayudarte a ti y así. Pero yo... ¿Se ayudaba la gente antes para trabajar? ¿Entre vecinos? Sí. Pero solo los amigos. O todo el mundo. No, todo el que quería, el que podía, porque tampoco todos no podían ir a lo mejor ese día, pero Todo el pueblo se... todo el pueblo se ¿Y llevaba por qué bien. se unía? ¿Y por qué era tan unido el pueblo? ¿Qué? Se unían porque era así, yo no sé por qué, Era... pero es que antes eran más unidos que ahora. era, sí, ibas a echar un techo, a echar un techo porque el techo me pasa también, que me pasó otra vez, que fui a la escuela, Felipe Carreño nos dijo, a Concha de Felipe y a mí, ese día era un día de estos de que no había clase, porque era día de un maestro, no sé qué cosa. Total, pero como no fuimos por la mañana, yo no sabía que no había escuela ese día. Fui por la tarde. Cuando llegué a casa, pues yo digo, ¿qué va? Que salió Felipe Carreño. Entre caramba, ayudarme a pelar unos mimos para que voy a echar el techo Yo que va, que mi madre después me pelea, que no, pero Concha dice, bueno, y total, porque había escuela por la mañana y por la tarde, de 2 a 4 Sí. era por la tarde. Total, estamos hasta las 4 y cuando lleguemos a casa, lo menos que ellos saben es si creen que venimos de la escuela. Y yo como una boba lo hice, ya. Por la noche cuando estábamos cenando, me dice Pepe, ¿y tú dónde estuviste esta tarde? Digo, en la escuela. Dice, en la escuela no, porque escuela no había. Digo, que no. ¿Quién te dijo a ti que no había escuela? Yo lo sé porque me lo dijo Juan Reyes, precisamente. Sí. Me lo dijo Juan que no había escuela porque era día. Porque allí, casa de Juan, donde vivía Juan Reyes, también, donde vivía la casa vieja aquella, también dieron clase un tiempo. Vino a mi madre conmigo, me hinchó de calle todo, me jaló por los pelos y me hizo de todo. Pero como me lo hizo antes de yo decirle dónde había estado, me mantuve y le dije que no le decía dónde estuve y no le dije. Y no le dije, y mi madre se vino a enterar. Yo creo que después de vieja. Pero antes... Y no estuve, sino, yo no estuve en sitios malos en ninguno, ni estuve haciendo ruindades por ningún sitio, sino ayudándole a Felipe Carreño a raspar los mismos, para echar en vez de tablillas de esas, que no había, sí, le ponían de esos mismos y le ponían... Pero y antes entonces también se educaba a los padres,
reprendían a los... Mi madre era como Ulises, mi madre era que no me dejaba... Mi padre nunca nos tocó. Mi padre, si es verdad, el pobre, que nunca nos tocó, para nada. Peleando estaba fijo. Peleando, y cualquier día los cojo y cualquier día no sé qué. Pero pegarnos no pegó nunca. Pero mi madre era como... Pero se portaban mal. Pero es que no es que nos portáramos mal, sino que era tan rápido para pegarle a uno el estrallo antes que nada, que Dios nos libre. Bueno, su madre todo el mundo Y aquí todo el antes. mundo sería así, yo no sé. Yo sé que mi madre era así. Y mi padre no, mi padre si nos castigaba de otra forma. O nos ponía a hacer una cosa que sabía que no nos gustaba hacer, o esa vez misma de las brevas. Me puso los perritas en la mano para que fuera a pagar. Me dio más castigo, pero mi madre no, mi madre era que enseguida lo primero que tenía preparado era la mano. Ahora cuando dices de maltrato, de no sé qué, digo, si yo hubiera ido a denunciar a mi madre por... Si usted supiera.